Sí, señora presidenta, al Honorable Senado de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad con el objeto de solicitar del acuerdo correspondiente para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Sergio Ariel Basteiro, documento nacional de identidad número 14.233.183, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación número 20.957 y sus modificatorias. La documentación correspondiente al currículum y al documento de identidad de la persona propuesta se encuentran disponibles y publicadas en la carpeta digital de la Comisión de Acuerdos, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Le damos la bienvenida al señor Basteiro y como a su anterior colega le vamos a pedir que le vamos a dar la palabra para que haga una breve exposición de las consideraciones que considere convenientes, tanto de su trayectoria como el destino al cual ha sido propuesto, el cual sabemos lo conoce muy bien. Lo escuchamos y luego pasaremos a las preguntas de los señores senadores y senadoras. Gracias, senadora. Bueno, ante todo, un gusto, un verdadero placer poder estar participando de esta audiencia, agradecerles a todas las senadoras, a todos los senadores que están presentes. También en esta larga lista de agradecimientos, primero, digamos, remarcar que con muchos de ustedes he participado y he compartido la historia parlamentaria en diputados, con José Mayán, por ejemplo. También recuerdo que conformamos una comisión de seguimientos de privatizaciones, así que con muchos de ustedes tengo un conocimiento producto de los años y de mi acción parlamentaria. Agradecer también al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por esta propuesta que permitió llevar a hacer esta presentación para nombrarme o proponerme como embajador en el Estado Plurinacional de Bolivia. Agradecer a la Cancillería Argentina en nombre de Felipe Solá, de su canciller, y de muchos funcionarios que en estas últimas semanas me he estado reuniendo como para actualizar algunos datos o temas que modificaron o pudieron variar en estos últimos 4 años. Después explico por qué. Y también agradecer a la presidenta del Senado, a nuestra vicepresidenta, a Cristina Fernández de Kirchner, no tan solo por ser partícipe seguramente de esta decisión del Poder Ejecutivo, sino por haberme también abierto la posibilidad de conocer una actividad y de haberme designado también como embajador en Bolivia, en el Estado Plurinacional, entre el año 2012 y 2015, donde me desempeñé como embajador del gobierno de la expresidenta. Por lo pronto, como bien marcó Luis Ilarregui, soy un hombre que viene no tan solo de la política, también, sino del sindicalismo argentino. Orgullosamente me tocó representar a mis compañeros trabajadores del ámbito aeronáutico durante mucho tiempo, y esa situación también nutrió y abrió la posibilidad de tener intercambios internacionales y por ende también conocer muchos lugares, toda vez que la actividad sindical que desarrollé era en el mundo aeronáutico y eso abre muy claramente esa posibilidad. A partir de eso, mi militancia política dentro del Partido Socialista me llevó a ocupar diferentes cargos. En el año 2003 me sumé a la convocatoria a la transversalidad y a la concertación plural que hizo el presidente Néstor Kirchner y la presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, y obviamente que eso también me llevó a tomar responsabilidades como haber sido candidato a diputado del Parlasur. Tendría que haber asumido, pero en este momento me encuentro cumpliendo funciones como presidente del astillero Río Santiago, y en el medio, como actividades ligadas a la política, me dediqué en estos últimos años
particularmente intensificar mi militancia en la política internacional y regional. Así fue que hoy por hoy soy secretario de Relaciones Internacionales de la FETIA, una de las organizaciones sindicales más importantes de la CTA. Trabajo obviamente dentro del Departamento Internacionales de la CTA. Trabajé y soy coordinador en la Comisión de Integración Regional del Instituto Patria. Integro varios centros de estudio que se dedican a hacer un seguimiento de la política regional e internacional. Y obviamente, como dije al principio, creo yo, corro con alguna ventaja con respecto quizás a Luis, no a Sabino, porque Sabino está cumpliendo en este momento funciones ya en la Embajada de China, pero fui embajador argentino ante el Estado Plurinacional y eso me lleva a conocer el ámbito que voy a ir a ocupar, las actividades que tendríamos o que tenemos que desarrollar, y fundamentalmente creo tener un conocimiento profundo de la idiosincrasia del pueblo boliviano, del funcionamiento de las instituciones de Bolivia, de muchos de sus referentes políticos, ya sea de lo que hoy es el oficialismo, iniciando o empezando por Evo Morales, por Luis Arce, el actual presidente, por David Choquehuanca, su vicepresidente. A todos ellos los conozco por haber sido también funcionarios del gobierno de Evo Morales durante esos años y con los cuales he tenido relación muy cercana. Pero también en la política boliviana y por una función que creo que debemos cumplir como embajadores, me tocó también tener relaciones con sectores que son opositores al gobierno y con todos ellos nos hemos manejado de manera muy práctica y muy fluida. Posteriormente explicaré el motivo fundamental de eso, que hace que en verdad sea un motivo de orgullo, porque durante muchos tiempos la Embajada Argentina era casi el único ámbito que permitía que oficialismos y opositores se pudieran reunir a partir de una convocatoria que hice apenas llegué como embajador a Bolivia, que era la causa Malvinas. Armamos un grupo de apoyo a la causa de Malvinas, un grupo de apoyo boliviano a la causa de Malvinas, y en ese grupo estaba Carlos Mesa, que fue el último opositor, el último candidato opositor a Luis Arce, Paz Zamora, un expresidente, presidente del partido MIR, Andrés Solís Rada, que fue un ministro de Evo Morales, pero posteriormente tuvo diferencias muy notables y se convirtió en un crítico. Obviamente Héctor Arce, que era el ministro de Justicia de Evo Morales, Güey Saavedra, que era un canciller que tuvo el gobierno de Sánchez de Lozada, anterior al gobierno de Evo. Bueno, un sinnúmero de personajes que se solidarizaban y trabajaban por nuestra reivindicación ante Gran Bretaña, por nuestras islas, y que trabajaron mucho y acompañaron mucho, y eso también me permitió tener referencias y relaciones con cada uno de ellos. En definitiva, para entrar un poco en un marco más institucional, histórico, no es, siempre dije, y reivindico y reconfirmo seguramente lo que va a pasar en este próximo periodo, que no fue difícil ser embajador en Bolivia, porque la relación que existieron entre nuestros gobiernos desde el 2012, por lo menos que me llegó a mí ocupar ese cargo hasta el 2015, fueron más que óptimas. La relación fueron de mucha amistad, de mucha cercanía, de mucha cooperación, de mucha solidaridad, y calculo, entiendo y sé que también es el escenario que vivimos hoy y que seguramente se prolongará a través del tiempo. Bolivia es parte de nuestra historia. Bolivia, nacimos como nación juntos, fue parte de nuestro país. Es más, tenemos más recorrido transitado juntos como un mismo pueblo, como una misma nación, como un mismo ente político institucional, que lo que nos llevó a cada uno de nosotros vivir como argentinos o como bolivianos.
fueron parte obviamente del Virreinato del Río de la Plata, y hasta bastante entrado 1820, 1825 es la independencia boliviana, pero antes de eso todas las guerras de la independencia, y por lo menos las batallas más importantes se dieron en territorio boliviano. Allí murieron y compartieron sangre derramada criollos nacidos en el Río de la Plata con aquellos nacidos en el altiplano o en la zona de selvas bolivianas. Allí, obviamente, nuestros héroes son los héroes bolivianos, y los héroes bolivianos son nuestros héroes, son los mismos que se unificaron para pelear contra el invasor español, y en ellos hay historia continua y permanente. Castelli llegando hasta casi el límite con Perú, Belgrano viviendo gran parte de su campaña en el norte, en Bolivia. De allí es que armó su campamento principal en Macha, un pueblito bastante del estado, de la provincia de Potosí, que posteriormente quedó en el recuerdo de muchos de nosotros por haberse encontrado allí escondidas las dos banderas, las dos primeras banderas que enarboló el ejército argentino. Y la historia se continúa y es permanente. Allí, a lo largo del tiempo, desde el general Mitre, que fue el creador del ejército boliviano, pasando por el mariscal Santa Cruz, que fue el primer gobierno y el primer presidente que se solidariza con la Argentina por la causa Malvinas, el primer mandatario que se solidariza con Argentina y reclama al Reino Unido que abandonara las islas, fue el mariscal Santa Cruz, 5 meses después de lo que fue la invasión a Malvinas. Allí hay un sinnúmero de hechos significativos, importantes, que muestran esta unidad de ambos pueblos, desde que Cornelio Saavedra, primer presidente o primer jefe de gobierno que tuvimos en nuestro país con la primera junta de gobierno, era un potosino, nacido en Potosí. Y así podíamos repetir muchos de los generales que nosotros hemos leído en nuestros libros de historia, con un pasado común, nacidos en uno u otro lado de la frontera. Todo esto obviamente quedó arraigado en el ADN de bolivianos y argentinos, y puedo garantizar con absoluta convicción, más allá de no querer entrar en discusión con el amigo Luis Ilarregui, que si hay un pueblo que realmente nos aprecia, nos quiere, que se refleja y quiere ser espejo, o quiere que seamos el espejo de ellos, es el pueblo boliviano. Hay una permanente interrelación de Bolivia con Argentina, ya sea por la inmigración, ya sea por situaciones comerciales, ya sea por situaciones institucionales y por fronteras, compartir fronteras, más de 700 kilómetros de fronteras, tener 3 pasos fronterizos de suma importancia, es un canal de comunicación permanente, de desarrollo permanente y un intercambio cultural de primera magnitud que creo que nos enriquece a cada paso, a cada momento. Siempre se dice que no hay un boliviano que no tenga un familiar, un amigo, un vecino viviendo en Argentina, y eso es muy cierto, y por ese mismo motivo también esto genera que el boliviano medio tenga un conocimiento muy cabal de lo que sucede en Argentina, de cuáles son las situaciones políticas que nos atraviesan, las situaciones económicas que nos atraviesan, y el futuro que vamos construyendo día a día los argentinos. Hay mucha interconexión, comunicación. Se sabe, se dice, se calcula quizás que hay más de 2 millones de bolivianos en Argentina. Cuando se habla de 2 millones es un número muy difícil de determinar. Sí se sabe que hay 600.000 bolivianos nacidos en Bolivia viviendo en Argentina. Lo que sí es muy cierto que puede haber 2 millones de comunidad boliviana. La comunidad boliviana se conoce como el grupo familiar que cada uno de esos inmigrantes fue formando en Argentina. Los hijos de bolivianos tienen nacionalidad boliviana desde el nacimiento, y se hacen normalmente, es muy normal o es habitual, común, que se haga el trámite
para tener doble nacionalidad. Por eso que se habla de 2 millones de bolivianos como comunidad boliviana, no como bolivianos migrantes. Bolivianos migrantes son 600.000. De todos modos, es un número más que importante, es la segunda migración que hoy existe en Argentina, un país hecho por inmigrantes, quizás a principios del siglo XX fue hecho por inmigrantes europeos, seguramente a partir de finales del siglo XX la inmigración llegó de nuestros países hermanos, de Latinoamérica, y eso también nos enriqueció, nos nutrió y nos dio nuevas características que seguramente en el tiempo se irán notando, se irán fortaleciendo. De lo que hace al tema histórico, institucional, político, decir que también hay una relación permanente con cada una de las provincias. Hay una relación muy profunda y muy activa, comercialmente incluso, entre las provincias del norte argentino, las provincias fundamentalmente del sur boliviano, y que creo yo que como embajador tengo claro que mi rol a partir de ahora es estrechar, intensificar los vínculos de integración, de solidaridad, de cooperación que existe a nivel institucional entre ambos gobiernos, del comercio entre ambos países para intensificarlo, para también llevarlo adelante, para enriquecernos mutuamente y culturalmente que también nuestras culturas puedan ser compartidas por sus pueblos, acercar esa cultura a cada uno de los lugares. Durante los casi 4 años que me tocó hacer embajador, creo que cumplí con creces esos objetivos. Les puedo comentar, y no quiero cansarlos ni abundar en muchos datos, pero fue permanente las misiones comerciales que hicimos desde la Secretaría de Industria, del Ministerio de Producción, que comandaba Débora Giorgi en esos años, con la Secretaría de Industria, obviamente con el Ministerio de Defensa, con el objetivo no tan solo de promover productos argentinos, sino convocar a Bolivia a que hiciéramos un desarrollo conjunto tecnológico, con transferencia de tecnología. Recuerdo y intensificamos y trabajamos mucho para poder mostrar y convencer de la incorporación de los aviones Pampas, por ejemplo, a la aeronáutica, a la Fuerza Aérea Boliviana, de desarrollar juntos satélites de comunicación, toda vez que Bolivia vivió un verdadero milagro a partir de la llegada de Evo Morales al gobierno, donde desarrolló muchas áreas que Bolivia venía muy demorada, muy atrasada, y con esas misiones comerciales no tan solo era objetivo vender valor agregado o instalar valor agregado comercialmente en Bolivia, sino también desarrollo conjunto de cada una de esas facetas. Con salud hicimos también acuerdos muy importantes, de hecho le vendimos durante esos periodos casi 400 ambulancias equipadas de última generación al Estado boliviano, que fue un negocio importante. Entrando a la faz comercial, por el hecho de no alargarme, porque también como Luis soy bastante larguero a la hora de poder expresarme y hacer una lectura de la realidad que creo vamos a desarrollar en Bolivia. En la faz comercial suele decirse con razón que la relación comercial está gasificada, porque hay una muy fuerte incidencia de la venta del gas boliviano a la Argentina. Esa venta del gas boliviano, que por el año 2012 llegaba casi a 3.500 millones, hoy producto de incapacidad de Bolivia para poder prestar el servicio y cubrir o cumplir con los cupos que estaban determinados en los contratos firmados en el año 2006, bajó aproximadamente a la mitad, a unos 2.000 millones, 1.900 millones de dólares, la facturación mensual por ese bien que tiene Bolivia y que ha sido quizás el motivo principal de
su desarrollo económico, social, que fue muy ostensible en estos últimos años. La relación comercial está gasificada. Argentina vende fundamentalmente productos alimenticios, ya sea elaborados o no elaborados. El trigo es un canal importante de comercialización para Bolivia, el trigo argentino. Obviamente también hidrocarburos refinados, mientras ellos suelen vendernos urea y gas, nosotros le vendemos harina y productos refinados del petróleo, aceites, diferentes tipos de hidrocarburos, y obviamente muchos productos alimenticios que hace que cuando uno entra a un supermercado o un mercado tradicional boliviano, la mayoría de los productos sean argentinos, o por lo menos gran parte de ellos provengan de nuestro país. La situación comercial creo que hay que intensificarla mucho más, tratar de salirnos de esa gasificación, esa relación gasificada. Bolivia tiene un segundo producto con el cual normalmente genera mucho reclamo, mucha presión, que son los bananos. La banana boliviana es un tema permanente en la agenda de Bolivia, y si bien los montos que se exportan o importan desde Bolivia no superan los 30 millones de dólares, hay que entenderlo, y muchas veces en alguna oportunidad me tocó estar en esa negociación. Hay que entender que cuando la DEA y los organismos internacionales le pidieron al gobierno de Evo Morales que achicara o que redujera o que tuviera políticas para reducir las plantaciones de coca en el oriente boliviano, una manera que encontraron para poder suplantar ese cultivo fue la banana. Es más, Evo se comprometió y estuvo muy activo en tratar de convencer a los campesinos bolivianos que se podía cambiar y que podía ser rentable cambiar de formas de cultivos de la coca al banano, lo cual posteriormente hace que el Poder Ejecutivo esté muy involucrado en permitir que ese cultivo no caiga en desgracia, y por ende trabaja muy activamente para que la banana boliviana ingrese a Argentina. Son características y particularidades. Por lo pronto creo que tenemos que volver a tener esas misiones comerciales que se tuvieron durante los periodos que me tocó cumplir la función de embajador, y que sé que posteriormente no las hubo, porque eso obviamente vende o permite ingresar valor agregado y un desarrollo conjunto. Uno de los temas que tenemos que seguir trabajando, y que durante muchos años Argentina casi era proveedor exclusivo y tiene un porcentaje importante en el aspecto económico de importancia, eran los caños sin costuras que vendían empresas argentinas para el sistema petrolero boliviano, algo que fue posteriormente reemplazado por el mejor precio que llega de China, y eso hace que la competencia se haga muy dura, y por ende muchas veces se termina, si bien el producto argentino es más efectivo o de mejor calidad, el precio a veces juega en contra para poder introducir esa mercadería al mercado boliviano. De todos modos, creo que vale la pena y hay condiciones para poder intercambiar inmediatamente relación con los ministros del área para volver a poner este tema en la agenda. Tenemos, como dije, más de 700 kilómetros de fronteras con Bolivia, una frontera seca, muy permeable, que genera algunos inconvenientes que no tan solo desde el punto de vista económico, de evasión de impuestos, sino fundamentalmente también conflictos sociales. Muchas de las poblaciones que viven de uno y otro lado de la frontera sobreviven o viven muchas veces con los trabajos que
llegan o realizan como pasadores, que es una forma, digamos, muy particular de los puestos fronterizos, digamos, ¿no? Aquellas personas que se dedican a llevar y traer mercaderías a, a través de cargarla sobre sus cuerpos, y si uno quisiese ordenar eso, se podría hacer, pero también generaría un conflicto que permanentemente los gobiernos, a la hora de tratar de legislar, atienden, ven y tratan de hacerlo de la mejor manera. El otro aspecto con el cual creo es muy importante poder desarrollar como embajador, al que le doy mucha importancia y al que le di mucha importancia cumpliendo mi función allí en Bolivia, es el tema cultural, porque también hay una particularidad entre la actitud que tiene el boliviano medio, ya sea de los sectores más humildes, de los sectores medios o de los sectores más pudientes, tiene un consumo permanente de cultura argentina. Obviamente las películas argentinas son las preferidas, los teatros, cada vez que pudimos y llevamos obras de teatro, tienen un nivel de aceptación muy importante. Todos los artistas, músicos, escritores, dibujantes, les cuento que de la embajada tuvimos el honor de poder haber llevado adelante eventos muy importantes, como la última participación de Kino públicamente, la tuvo con Bolivia allá en el año 2015, a través de un Zoom, obviamente, o de lo que en aquel momento se utilizaba para hacer comunicación a través de Internet. Y eso fue medidas que tuvieron un muy claro impacto en la sociedad boliviana, en la cultura, en los medios. Tuvimos un hecho más que significativo. En el día de la conmemoración de la Hermandad Argentina-Boliviana pudimos organizar en colaboración en aquel momento con la TV Pública, con Tristán Bauer, que era el director de la TV Pública, un recital donde más de 15.000 personas llenaron el estadio más importante de La Paz y donde actuó León Gieco. Ese evento cultural de importancia, donde durante los días previos realmente León Gieco tiene obviamente pergaminos ganados para pararse como uno de los artistas más importantes de Latinoamérica, pero parecía que venían los Beatles, los Rolling Stones. Estaban todo Bolivia motorizado y movilizado por ese hecho, y ese hecho tuvo una característica que también creo que es importante y vale la pena resaltarla, que fue la primera transmisión conjunta de la televisión argentina con la televisión boliviana. Era la primera vez que trabajaban en dúplex y que transmitían un mismo evento para ambos países. Y a partir de ahí fue normal y habitual que llegáramos a organizar hasta 3 eventos culturales por semana, invitando a todo tipo de actividades, ya sea películas argentinas, de teatro, de músicos, obviamente de historiadores que venían a contar la visión argentina sobre nuestros personajes de la historia, San Martín, Belgrano, obviamente el 25 de mayo, hay, como dije al principio, mucha interrelación con nuestras historias, y eso creo yo que es algo fundamental, es el camino que nos permite entrar más directamente con el pueblo. Yo tuve una política de llevar, y quiero repetirla, de tener una embajada de puertas abiertas, una embajada donde se hicieran actividades de este tipo y donde pudieran ingresar no tan solo los diplomáticos o funcionarios invitados con cierta jerarquía institucional. Era muy, muy gratificante ver entrar ahí a las mujeres de polleras, a los hombres de sombrero, como se le dicen a las cholas y a los cholos, ver los Ponchos Verdes, que es un grupo muy tradicional, muy militante, que rodea la zona cercana a La Paz, un grupo social muy importante que tuvo mala fama,
quizás inmerecidamente, y que esta actitud de invitarlos y que pudieran compartir ámbitos con otras personas permitió no tan solo el agradecimiento de ellos, sino dar un mensaje y fundamentalmente una línea de funcionamiento del astillero, de la embajada. Por último, y para marcar algunos detalles importantes, creo que el tema Mercosur tenemos que trabajar mucho. Bolivia, en el año 2015, cuando yo me retiré de la embajada, estaba a punto de entrar, ya se había hecho todo el proceso y la tramitación y la adecuación que Bolivia tenía que hacer para poder entrar al Mercosur. Lo cumplieron a rajatabla, en forma muy efectiva y muy rápida, y si eso se frenó fue porque el único parlamento que no lo trató fue el Parlamento brasilero, y está todavía aún pendiente. Hoy la situación política, si fue dificultoso y complejo, teniendo a Dilma Rousseff como presidenta, y no pudimos lograr que el Parlamento brasilero pudiera aceptar la incorporación de Bolivia, supongo, y espero que no, pero supongo que hoy quizás sea más complejo aún. Pero creo que obviamente hay que trabajar para eso, una incorporación inmediata de Bolivia al Mercosur. Y después, como siempre, que la embajada sea un punto de encuentro entre argentinos. En Bolivia residen aproximadamente 30.000 argentinos, unos 5.000, 6.000 en La Paz. Hay un núcleo más importante, y en los últimos tiempos puede ser que haya crecido en Santa Cruz de la Sierra, donde llegan muchos productores agropecuarios, donde, valga la pena también marcar, me había olvidado, es uno de los temas que creo que tenemos que también desarrollar. Hoy hay muchos productores agropecuarios que cosechan y producen carne en Bolivia, pero lo hacen no de manera institucional. Creo que nuestro país tiene la posibilidad de mostrar esa tecnología que supimos desarrollar en lo agroganadero, y de esa manera ayudar a la Argentina a vender productos que Bolivia necesita, y a Bolivia ayudarla a desarrollar de manera más efectiva su campo y su ganado. En el tema derechos humanos, era un tema que también siempre Bolivia reclama nuestra colaboración, y eso lo hemos hecho directamente a través de la Secretaría o el Ministerio de Derechos Humanos en algunos momentos, o a través del FOAR, que es un plan que tiene la Cancillería. Jorge quizás fue el primer responsable o el que creó, proyectó esa posibilidad que Argentina colabore con Cooperación Sur-Sur. Es la posibilidad que Argentina colabore con los países que más lo necesitan. Y Bolivia, vale la pena remarcar, que es el país más pobre de Sudamérica, uno de los más pobres de Latinoamérica, después de Haití, y que los 10 años los 14 años, perdón, del gobierno de Evo hizo que mejorara prácticamente en todos los números la situación de Bolivia, pero aún así, y que haya reducido la brecha que la separaba con otros países de la región. Pero aún así sigue siendo un país que necesita de esa cooperación, de esa colaboración, y me parece importante seguir desarrollándola, porque es un poco lo que dije al principio. Un embajador creo que tiene que tener como rol el de fortificar, fortalecer, expander cooperación, solidaridad y ayuda entre ambos pueblos. Y me parece que a través de FOAR es un muy buen mecanismo, una muy buena estructura para poder avanzar. No tengo mucho más que decir, más que marcar algún número de Bolivia y de lo que sucedió en Bolivia hace un poco más de un año. Allí había una democracia y una situación económica que puedo garantizarles era de respeto absoluto del derecho civil y los derechos ciudadanos y los derechos de la prensa. La prensa boliviana, como pasa en muchos países en nuestra región, tuvo una actitud de confrontación permanente con el gobierno de Evo Morales, y así todo nunca hubo ningún tipo de persecución
ni hubo denuncias al respecto que sean serias, por lo menos. Y esa situación llevó a que en noviembre del año 2019 hubiera un proceso electoral que se había hecho en octubre, y a partir de un triunfo inobjetable, tal es así que posteriormente y mucho tiempo después se demostró que era inobjetable por las autoridades, hasta de la OEA, que en aquel momento levantaron la voz diciendo que había cuestiones para investigar. Fue un triunfo inobjetable, e incluso vale la pena también marcar que no muy diferente a lo que pasó en octubre pasado, donde Luis Arce ganó con un poco más de diferencia, pero con un piso que eran los 43, 44 puntos que Evo Morales había sacado y los 31, 32 que Mesa había logrado en esa elección. Mesa volvió a repetir el número y el MAS, quizás por lo que vivió Bolivia durante ese año, aumentó su caudal llegando al 55% de los votos. Una elección muy importante, muy ejemplar. Allí hubo, yo lo clasifico sin temor a equivocarme, un golpe cívico, policial, militar, que terminó con un gobierno que tenía mandato hasta enero, y no solamente que terminó con un gobierno, sino que tuvo que tener exiliados a las máximas figuras de ese gobierno, Evo Morales, Álvaro García Linera. Muchos ministros de ese gabinete tuvieron que salir hacia países como Argentina o México, o tuvieron que exiliarse en las embajadas en La Paz porque corría peligro su vida. La vida de Evo Morales corrió peligro, y si hoy Evo puede vivir y volver a ser una esperanza o por lo menos una referencia política en Bolivia, en gran parte fue gracias al presidente Alberto Fernández, que se involucró activa y directamente en hablar con otros presidentes para permitir que hubiera sobrevuelos de vuelos que no permitían que hubiera sobrevuelos, para que se cargara combustible en lugares donde de antemano le habían dicho que no, y eso me parece que también es un elemento que no tan solo el actual gobierno boliviano, sino el pueblo boliviano agradece y lo considera y lo tiene obviamente muy presente. No me quiero extender porque, como dije, soy bastante prolongado a la hora de hablar y de hacer una exposición, así que agradecerle nuevamente y decirle que voy a cumplir la función con el mismo nivel de compromiso y poniendo toda la voluntad y todo mi esfuerzo en justamente esto, mejorar las relaciones entre ambos países, mucho mejor de lo que son, que de hecho de hecho es algo bastante complejo y difícil. Muchas gracias, señor Basté.